¿Cómo interceder por otros? Un ejemplo de la carta de Efesios 1:15 al 23. Cuando uno va a jugar en algún equipo, en algún deporte, o cuando uno va a la guerra, necesita una estrategia, ¿verdad? Fíjense que una vez un niño estaba en un equipo de básquetbol y le dijo a su papá: ¿sabes qué? Uno de mis compañeros de equipo nunca pasa el balón, siempre lo agarra, no lo pasa a los demás y él es el que quiere tirar siempre. Y como no pasa la pelota ese niño, pues ahora los otros niños no quieren pasar la pelota tampoco. Y pues tenemos que entender que el básquetbol es un juego en equipo, ¿verdad? Uno tiene que cooperar para poder ganar. Entonces esa estrategia de no pasar el balón, pues no es la mejor. Entonces lo que le dijo el papá: ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Cada vez que tengas la pelota, se la vas a pasar a ese niño que no quiere pasar la pelota. Tú pasa la pelota, siempre pasa la pelota. Y entonces este niño empezó a hacer eso. Cada vez que recibía la pelota, se la daba al otro niño y el niño tiraba. Y el niño tiraba hasta que se dio cuenta ese niño que todos pasaban la pelota y ese niño empezó a pasar la pelota también. Y esa es la diferencia que puede hacer la estrategia. Una persona, incluso por más pequeña que sea, por más joven que sea, si pone a cambiar su estrategia, puede cambiar todo lo que pasa alrededor, y sobre todo si tiene una buena estrategia para su contexto, si escucha los buenos consejos de su papá. Y así es nosotros en la sociedad. Todos tenemos un papel que jugar en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Y es mejor cuando entendemos cuál es el propósito de nuestro rol en ese contexto. Y si no nos dejamos llevar por otros ejemplos negativos que no ayudan a cumplir las funciones de la familia, de la iglesia, de la sociedad, de donde estés. Entonces es mejor escuchar buenos consejos y tener buenas estrategias, sabiendo que nosotros, aunque seamos uno solo, podemos hacer la diferencia para bien o para mal, según lo que decidamos hacer. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, podemos ir a ella y aprender, tener los mejores consejos, tener sabiduría de lo alto. Y ese es, el domingo pasado hablamos de 8 razones para alabar a Dios. Y una de las razones era esa, que Dios nos dio entendimiento y sabiduría junto con sus riquezas de gracia. Entonces, la carta a los Efesios que estamos estudiando ofrece consejos básicos de cómo vivir la vida cristiana, de cómo ser buenos miembros del reino de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Y hoy vamos a ver un importante punto de la estrategia a favor del reino de Dios, que es la intercesión, interceder por otros, que es lo que hace Pablo aquí. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice: pues yo por mi parte, desde que me enteré que de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia.
Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pablo lo que hace en esta carta es interceder por los efesios y nos muestra una manera estratégica de orar. Y él pide por dos cosas. Pide dos cosas. Dice que conozcan mejor a Dios y que se abran los ojos de su corazón para que vean la esperanza a la que Dios los ha llamado, esta esperanza que hay en su herencia. Entonces, primero vamos a ver por qué interceder. ¿Por qué hay que interceder? Interceder es lo que hace Cristo y es lo que hace el Espíritu Santo. En este momento y hasta que Jesús regrese a consumar su reino, lo que hacen es interceder. Esta es una función básica del cristiano, del discípulo de Cristo. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es el que sigue a Cristo. Y un discípulo de Cristo hace lo que hace su maestro. Y lo que hace el maestro es interceder por los demás, sean buenos, sean malos, sean perdidos, sean encontrados, sean cercanos, sean lejanos, sean vecinos, sean altos, chaparros, familiares, compañeros, amigos y hasta enemigos. Un cristiano lo que hace, siguiendo a su maestro, es interceder por otros, traerlos en oración delante del Padre. Ese es el ejemplo que tenemos de Cristo y del Espíritu Santo, y está en las Escrituras. El mismo Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31 a 34, dice: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de entregarnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y esta parte es la importante para esta meditación. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En esa misma carta, un poco antes, en el versículo 26 y 27 dice: en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Interceder es orar por otra persona. Cuando uno trae en oración a otra persona, yo creo que es un acto de amor, es un acto de compasión, sea quien sea. Y vaya que necesitamos la intercesión también entre nosotros. Yo necesito que usted interceda por mí, yo intercedo por ustedes, y se crea un vínculo bonito que podemos tener cuando oramos por alguien. Pero no solo hay que interceder por los que están cercanos a mí, sino que hay que interceder por todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba orando a favor de aún de los que los que estaban crucificándolo. Dios en Cristo da su vida por los perdidos en el pecado, que eran enemigos de Dios, como tú y como yo, antes de venir a Cristo. De igual manera, en el mundo sigue habiendo personas que no tienen a Dios en sus vidas y el pecado reina, y cuando el pecado reina trae dolor, trae desesperación, trae muerte. Por eso debemos de interceder no solo por nuestros hermanos en Cristo, familiares, amigos, sino por todos, y en especial por los que no conocen a Dios personalmente como su Salvador, para que pueda venir el gozo cuando tengan a Cristo en su vida y que tengan vida abundante. Una de nuestras estrategias, una de nuestras armas es la intercesión. Cuando vamos a trabajar a favor del reino, una de las cosas que podemos hacer es interceder, y eso es combatir al reino del enemigo.
ahí estamos trabajando a favor del reino de Dios con nuestras familias, en nuestras iglesias y para cambiar la sociedad. Entonces ahí empieza la guerra espiritual, cuando uno empieza a interceder y quitar de las manos del enemigo y del agarre que tiene el pecado, cuando empezamos a interceder por los demás. Y contra esto no hay problema, usted lo puede hacer tal vez sin que nadie lo sepa, solo Dios, y no va a tener ningún problema. La ley no le va a prohibir que usted interceda por alguien más. Y el ejemplo que vemos en esta carta de Pablo es cómo Pablo ora por dos cosas que me parecen a mí excelentes y que hacen la diferencia en una persona, porque es que conozcan más a Dios por medio del espíritu de sabiduría y revelación, y el otro es que Dios ilumine sus ojos para que sepan la esperanza que tienen y las riquezas de su gloriosa herencia en Cristo Jesús. Entonces, la primera cosa que Dios pide es que, la primera cosa que Pablo pide a Dios cuando intercede por otros es que conozcan más a Dios, que tengan una capacidad más grande de entender quién es Dios. Y eso cambia la vida, cambia a las personas y nos ayuda a los creyentes a tener una vida más plena, más vasta, más abundante. Jesús le dice a la samaritana: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él agua y él te habría dado agua que da vida. Hay una gran diferencia en tener ese conocimiento de saber quién es Dios. Dios te puede dar agua de vida, puede cambiar tu situación, tiene poder por sobre toda autoridad, puede ayudarte con cualquier adicción, con cualquier problema, con cualquier enfermedad, con todo. Dios te puede ayudar, Él tiene poder sobre todo. De hecho, dice Pablo, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Entre más conocemos de su poder, vamos a vivir más confiados, vamos a vivir con más paz, porque Dios está por encima del poder de la muerte, de todo gobierno, de toda autoridad, y no hay otro nombre más poderoso que el de Dios, que el de Cristo. Así que relájate. Si tienes más conocimiento de Dios, puedes descansar en Él, porque Él tiene todo el poder, toda la fuerza en este mundo y en el venidero. Entonces por eso hay que conocerlo. Yo lo invito, aquí voy a hacer un comercial, a que lleve este libro, el que estamos llevando, se llama Una experiencia con Dios. Y no se trata solo de conocerlo, sino de experimentar a Dios, de tener un conocimiento personal, no de algo que escuchaste, no de algo que leíste, sino una experiencia real con Dios. Y ahí dice claramente cómo tú puedes trabajar para tener una experiencia con Dios. Y lo primero que tienes que saber es que Dios quiere tener una experiencia contigo. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Pero bueno, yo les recomiendo este estudio, está muy muy bueno. Si ya lo llevaste, pues dale una revisada, porque lo que dice ahí es muy importante. Bueno, pero dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Todo, la iglesia está bajo el dominio de Cristo. Él es el rey y este rey te ama. Entonces hay que conocerlo mejor. Esa es la manera en que oramos por los demás. ¿Qué va a pasar cuando usted le pida a Dios que una persona conozca más de Dios? Su vida va a cambiar. Y otra cosa que hace Pablo es que ora para que Dios ilumine los
ojos de los creyentes de Efesio para que puedan ver la esperanza de las riquezas de su gloriosa herencia. Dice Jesús, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Dios un día va a consumar su reino. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a pasar un día. Esa es la promesa de Cristo, y todas las promesas de Cristo se cumplen. Por eso tenemos esta esperanza al final, ¿verdad?, de la historia, de nuestra vida. Sabemos que Dios nos va a recibir en gloria. Pero ahorita también podemos experimentar esa esperanza. Dios en su Espíritu Santo nos muestra, habla a nuestro corazón, nos da paz, nos sostiene en la prueba, nos acompaña, nos anima. Dice Jesús, no se angustien, confíen en mí. Toda nuestra esperanza está en Cristo. Él va a hacer algo. Él hace caminos donde no había caminos. Él da agua en el desierto. Él levanta muertos, sana enfermedades, expulsa demonios, calma tempestades y camina sobre el mar. Y si nos vamos, si nos toca el tiempo de partir, sabemos que vamos a tener un lugar con Dios. Y esa es la esperanza que tenemos, que es saber que algo mejor va a venir. Y esto, para entender la esperanza, es como cuando está un niño, ¿verdad? Y dice, ay, yo me acuerdo de niño que quería alcanzar algo en el baño, ¿verdad? Y no podía. Pero me decían, vas a crecer y vas a alcanzar. O de adolescente que no sabías bien qué onda con tu vida y todo eso, te dicen, no va a pasar. Vas a crecer, vas a ser un adulto. Entonces lo que estaban haciendo estas personas con los niños, con los adolescentes, es darles esperanza de que algo mejor va a venir. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos da esperanza de que algo mejor va a venir. Y quería ponerles este ejemplo del profeta Eliseo. Se me hizo muy interesante hablando de este pasaje de la carta de Efesios. Voy a leer ahí la historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8. Esta es una historia de un profeta de Dios. Y dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, o sea, Eliseo, y en varias ocasiones, no solo fue una vez, en varias ocasiones Eliseo le avisaba al rey, de modo que éste tomó siempre precauciones. Entonces el rey de Siria se enojó, decía, ¿qué está pasando? ¿Alguien quiere decirme quién le está diciendo al rey de Israel dónde nos vamos a poner? Y dijeron, nadie le ha dicho eso a nadie. Y entonces uno de ellos les dijo, ¿sabe qué? Fue Eliseo. Ese profeta que está en Israel es quien comunica todo al rey, aún lo que el rey dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturar a ese profeta. Entonces, cuando le informaron a cuando le informaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió ya un destacamento grande con caballos y con carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad donde estaba el profeta. Por la mañana, cuando el criado, el sirviente
de este profeta, del hombre de Dios, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban a la ciudad y dijo: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo, el profeta de Dios, le dijo: no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que en la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que Eliseo le pidió. Lo que hace Eliseo por su reino. Bueno, la historia, quieren que le diga el final de la historia. Bueno, a estos los cegó a los enemigos, a los del ejército de Siria, y entonces se los llevó al rey de Israel y los puso ahí. Y entonces el rey le dijo: los mato. Y Eliseo le dijo: no, no los mates, tú no los capturaste, tú no hiciste nada, todo lo hizo Dios. Mejor dales una buena comida, dales agua, que coman y que beban, y que luego se vuelvan a su rey. Entonces el rey les dio un tremendo banquete, y cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio de Israel. Elías, lo que quiero que pongamos atención es que intercedió por su siervo. Le dijo: no tengas miedo, abre los ojos. No tengas miedo, abre los ojos. Dios es más fuerte de lo que tú ves. Y eso le dio esperanza de victoria. Y así tenemos que interceder por los demás, que abran los ojos para que vean la maravilla de Dios que tenemos, que nos ama, que es todopoderoso, y que tenemos la esperanza de victoria. Es mucho más grande que nuestros problemas, que nuestras batallas. Dios puede con eso. Entonces, sigamos el ejemplo de Cristo, del Espíritu Santo, de los profetas, de interceder por otros. Que Dios los haga conocer más de sí mismo y que les abra sus ojos a la esperanza y a las riquezas de su gloria. Y tenemos que escuchar los consejos del Padre en la Biblia. Tenemos que seguir su estrategia y ser elementos que trabajan a favor del reino de Dios en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, sabiendo que aún uno puede hacer la gran diferencia. Intercedamos por otros, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, de escuela, por amigos y también hasta por nuestros enemigos, pidiendo que Dios les conceda conocer más de Él y que les abra los ojos para que sepan la esperanza a la que han sido llamados y conozcan las riquezas de su gloria. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto para animarnos, que se llama Resistencia. El canto se llama Resistencia, es de Rodolfo Gaed Neto. Yo quiero caminar con los pies firmes en el suelo, pues hay tantas carencias en la tierra donde estoy. Soy parte de este mundo tan enfermo y golpeado, que sufre y no se alegra por un nuevo amanecer. Resiste al cansancio, no dejes de luchar. Recuerda que es preciso
preciso en oración estar. Atrás de tu expresión tan sofocada está un grito. Qué sueño tan sincero está oculto en tu mirar. La verdadera fuerza está en Jesucristo y es la esperanza cierta de que un nuevo día vendrá. Señor, somos tu pueblo, te amamos de verdad, que al prójimo ayudemos en su necesidad. Tu Espíritu Divino con nosotros siempre esté, nos conduzca a tu pueblo en esta densa oscuridad. De noche sé la luna, el sol de amanecer, nuestra fe ven a aumentar y alegrar el corazón. Sé con los rechazados que puedan resistir. Permite que tu iglesia les pueda ya servir. Amén.